Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos en esta sesión de comunicación oral y escrita. Se acaba. Nos quedan ya tres días solamente de clase. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo la he pasado con ustedes. Ha sido un gustazo, de verdad, conocerlos, aprender de cada uno de ustedes, porque a veces uno como docente aprende más que lo que enseña. Es muy chévere y muy gratificante un grupo con ustedes y los invito a que sigan siendo amigos por mucho más tiempo. A veces el destino o Dios nos junta para algo, ¿no? Entonces nunca pierdan estos contactos porque al final del día, ya en la vida profesional, pues siempre van a servir y funcionar, ¿no? Entonces, el fin de semana estuve leyendo sus, sus cuentos a computador y digamos que tengo varias reflexiones para hacerles. La primera reflexión tiene que ver con el tema de las ideas. Todos son muy inteligentes, todos son muy pilos, se nota que investigaron, buscaron información. Me encantaron los que me escribieron de millonarios, pusieron sus imágenes, sus fotos ahí, gracias. Muchos otros me hicieron diseños o diagramas diferentes, gracias, porque sé que eso es tiempo y es algo que yo valoro mucho. Pero cuando ya tú te vas inmerso en la lectura, digamos que hay tres cosas que me parece importante que retomemos. Claro, cuando nosotros hicimos el ejercicio de el trabajo computador, no teníamos muy claras el tema, muy claro el tema de los escritos, ¿verdad? De las técnicas, ni del dado, ni de la estrella. Solamente sabíamos una técnica que era la de pasado, presente y futuro. Pero sí los invito a que evalúen ustedes mismos esa lectura y se den cuenta que tiene vacíos. Vacíos en cifras, por ejemplo, en algunos, en datos importantes en otros, redundancias. No hay un solo texto que no tenga una redundancia. Redundancia es una palabra repetida seguida de sí misma. Siempre estaremos por siempre, siempre convocando, siempre viviendo. O sea, siempre, siempre, siempre. O el y, o el ya que yo no sé por qué lo tienen todos tan pegado. No se ríen que es cierto. Ese ya que no sé qué. Y ya que sí sé más. Y ya que yo, Dios mío, pero ¿qué les dio con ese ya que? No entiendo. Ese ya que no existe. Y yo se los había dicho hace mucho rato. Entonces, hay que eliminar esas palabras. Muchos les faltan tildes, claro, el computador no las pone todas y no las subraya todas. Entonces, en muchas oportunidades, sin tildes. Tres personas me pusieron, escribieron todo de corrido, sin signos de puntuación. ¿A qué voy con todas estas reflexiones? A que ustedes también se devuelvan a leer esos textos y se den cuenta de los vacíos que hay. Otra de las cosas que es importante es que obviamente estos textos no lo tienen, pero ustedes ya tienen el conocimiento dado para redactar y hacer una reingeniería de esos escritos propios. ¿En qué sentido reingeniería? ¿Se acuerdan que la técnica del dado son 6 eh, puntos diferentes? Pues a eso que usted escribió ese día, hágale la reingeniería y colóqueselo. No para que me lo envíe ahorita, porque acuérdense que ya hoy empezamos con el tema de la lectura, sino para usted mismo. Analícelo desde un punto de vista crítico, autocrítico. El mejor docente del ser humano es el ser humano mismo. Usted mismo critique y diga, ay no, es que esto me quedó, me faltó, me sobró, porque a veces me escribieron algunos un poco más extensos de la cuenta. Pues no lo digo que sea malo, pero a veces es mejor ser concreto, ir al punto. Porque me escribían y me escribían y me escribían y daban 1000 vueltas para llegar a la misma idea principal.
Y de eso no se trata. También se trata de ser uno preciso en la información y conciso a la hora de hacer el análisis. Eso por un lado. Por el otro, pues muy bien por el ejercicio del viernes. Los vi muy juiciosos ahí. Leí muchas recetas de cocina, gracias, aprendí mucho. Aprendí mucho, me gustan las narrativas, el tema de la noticia ya está pegándose aquí, eso me parece súper interesante. Considero que debemos fortalecernos en el tema de los textos. Entonces mañana, si os permite, les voy a enviar un libro que no sé por qué, bueno, es que no sé ustedes, pero hoy el internet estuvo fatal, fatal en todo lado, entonces en donde me conectaba se caía, estaba horrible. Mucho. Les digo que yo nunca hago eso, pero me tocó conectarme a los datos del celular, que fue el medio mejorcito hoy. Estuvo fatal. Entonces, espero esta noche aquí ya como más tardecito se normalice y pueda descargar, porque es un libro siempre pesado, pero es muy interesante porque nos da más técnicas de escritura y que a ustedes les puede servir, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hablando de estos temas de escritura, yo quisiera que ustedes me dijeran en cuál creen que debemos hacer un poco más de énfasis para hacerlo, o si consideran que ya es un tema de práctica y de ejercitarse mentalmente para seguir escribiendo con estas técnicas y con nuevas maneras de hacerlo. Los escucho. Pues, profe, en mi opinión, yo creo que pues, usted ya nos ha dado las bases que son necesarias para poder hacer un buen escrito. Yo creo que sí falta es mucha práctica de parte nuestra, eh, porque ya uno ya estaba muy desacostumbrado a hacer escritos. Entonces yo creo que ese es como práctica y tomar todas esas técnicas y aplicarlas. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? María Adelaide. Hola, buenas noches, profe. Sí, yo también pienso que eso es más tema como de práctica, porque pues tú ya nos diste como que la guía, ¿sí? Pero es más tema de prácticas y más tema de lectura para tener una codificación de nuestras ideas y poderlas emitirlas mediante escritos. Entonces, pues es básicamente eso, pero pues yo sí he entendido un montón, pero sí es que toca mejorar, o sea, la práctica es la que hace como tal a un profesional. Entonces, pues esa es mi opinión. Muchas gracias, Marcela. La verdad, por mi parte, profe, yo creo que desde que empecé a trabajar hasta ahorita que volví a retomar el estudio, volví a escribir, porque la verdad prácticamente todo el día me la paso pegado al computador, pero solamente computador, entonces es muy poco lo que escribo a mano. Entonces a mí sí me ha ayudado mucho también el volver a tomar la escritura y volver a leer así. Entonces, y lo que dicen mis compañeros ya es de práctica y de que cada uno vaya mejorando lo malo. Por lo menos en mi caso es mucho. Sí, eso sí, Rodrigo. Tú lo has dicho, no yo. ¿Quién más? Pues, profe, en mi opinión, yo creo que a más de uno, por ejemplo, se nos hacía muy complicado el hecho de tener que escribir un artículo o tener que escribir cualquier cosa porque tú nos decías, escríbame una noticia con tal y tal cosa. Uno decía, juepucha, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Pero ya, por ejemplo, con estas técnicas que tú nos das, hay unas obviamente mucho más a fondo o mucho más complejas, pero uno siguiendo los pasos, uno se da cuenta que realmente no es tan complicado. O sea, que si uno lleva a cabo cada uno de los pasos, hasta uno puede obviamente hacer volar su imaginación y hacer escritos muy bonitos. Yo creo que ya es como más como de práctica, más como del tema de ortografía, de tildes, de comas, porque yo creo que a todos nos quedó súper claro todas las técnicas y eso es una ayuda para uno muy, muy grande. Bueno, pues me alegra mucho que en términos generales pues todos entiendan que es un tema más de práctica, de desarrollo
Y que si tal vez a uno en el colegio, o inclusive en la universidad, los que ya han hecho otras carreras, siempre a uno le dicen, hay que hacer, pero nunca le dicen cómo hacerlo. Entonces, pues eso es una cosa que desafortunadamente hay una falla en la educación de la comunicación, del español desde el colegio, considero yo que está esa falla, porque a los niños siempre se les dice, hagan un ensayo, hagan esto, hagan lo otro, pero nunca se devuelven a ese paso de indicarle cómo es describir un proceso, cómo hacer un artículo, cómo contarlo, cómo... es muy complejo. Entonces sí considero que es muy positivo. Estas 3 clases nos vamos a dedicar a aprender a leer, como les dije la semana anterior. Siempre lo voy a hacer basada en ejercicios, porque yo considero que uno, siempre que tiene lo teórico y luego lo práctico, eso es inmediato. Hay cosas en la vida que solamente con la práctica se aprenden. Uno ve planchando una camisa y uno inmediatamente empieza a planchar la camisa como vio que lo hicieron. Así pasa con todo en la vida. Si a mí no me dan la oportunidad de empezarlo a hacer, pues perdimos. Entonces, sí considero que es necesario que hagamos ese ejercicio permanente de aprender y de ejecutar al mismo tiempo. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hacer el tema de la lectura como comprensión de lectura. Y para poder abordar este tema, yo quiero preguntarles a ustedes de manera especial, ¿cómo ustedes inician a leer un libro? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su forma de empezar a leer un libro? Libre, democráticamente libre. Cuéntenme. ¿Por dónde empiezan a leer el libro? Yo empiezo por la parte de atrás del libro. Leo como el resumen que da para ver si me interesa o no. Y después, cuando empiezo a leerlo, lo leo primero en la mente y después en voz alta. ¿Consideras que así se te queda mejor? Bueno, ¿quién más? Buenas tardes. Hola, Buenas Giovanni. tardes. La verdad, yo libros y muy poco, un poco hasta ahora es que estoy leyendo el que les enseñé la vez pasada, porque me atrae ese tipo de lectura. Pero que yo sea un amante a la lectura, la verdad no. No soy muy amante, puesto que en el trabajo me toca leer pues muchos contratos, muchos informes, entonces ya como que uno ya se cansa mentalmente, lea y para llegar a la casa y un libro, pues uy, no. Me estoy leyendo este libro los fines de semana que me gusta el libro, pero digamos porque ya se desconecta uno de la actividad laboral y se enfoca un poquito en eso. Pero la verdad, soy sincero, soy muy mal lector. Sí, pero además porque ese ejercicio hay que hacerlo, hay que desconectarse. Yo te entiendo perfectamente, Giovanni. Yo al día me puedo estar leyendo 600, 700 páginas entre contratos, informes, cartas, oficios, tutelas, derechos de petición. Entonces claro, llega un momento en que uno no quiere leer más, ¿no? Pero la magia de la lectura, y para que uno deje de hacer ese tema rutinario y pesado, es leer de cosas súper diferentes. Entonces yo les decía a ustedes de lo interesante que es leer novelas policíacas, libros de cocina, instrucciones, otro tipo de géneros que a mí me permiten como dejar volar la imaginación sin perder el hábito de la lectura. Aquí les voy a dar como unos tips. Me disculpan, aquí dijo un amigo, tengo a la mitad. Todavía no la voy a subir porque le estoy haciendo modificaciones, pero les voy a mostrar esta presentación. A propósito de estos temas de la lectura. Entonces, digamos que gracias a Dios, ustedes van un pasito adelante, porque ya saben leer. Algo complicado, porque
muchas personas piensan que todos sabemos leer y que todos hacemos todo y que cómo se pueden hacer las cosas. Pero realmente nosotros no sabemos leer. ¿Interpretamos? No, tampoco sabemos interpretar. Deme un segundo. Entonces, nosotros hacemos un barrido o leemos, pero a nosotros todo lo que está a nuestro alrededor nos contamina. Por ejemplo, yo veo a Wilson que él está allá peleando yo no sé con quién, Wilson González, y él me puso ahí en visto. Y yo sigo aquí hablando y él sigue hablando contra la pared. Así funciona el tema de la lectura. Si yo no estoy concentrado, si yo no tengo un silencio, no voy a poder avanzar en la lectura. Hay personas que leen mejor con música, es decir, teniendo dos temas a la vez. No es fácil. ¿Por qué? Porque el cerebro, una parte está enfocada en lo que está diciendo la melodía y otra parte en lo que está leyendo. Es por eso que es necesario que cuando usted vaya a hacer el ejercicio de leer, se concentre en esa lectura y evite al máximo los distractores. Pero aquí les tengo algunos tips de esa comprensión de lectura. Vamos a ver ustedes qué tan buenos son, porque al final vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Entonces, ¿cómo mejorar la comprensión lectora? Uno de los problemas más comunes a la hora de estudiar, leer un libro o un artículo es la falta de comprensión. Tienes que leer varias veces lo mismo para comprender lo que estás leyendo. Digan sí o no. Eso nos pasa a todos. No te preocupes. Lo que te ocurre es más común de lo que piensas. Por eso en este artículo vamos a darte algunos consejos sobre cómo puedes mejorar tu comprensión lectora. Tener una mala comprensión lectora puede afectar a tus estudios, ya que si te cuesta comprender y retener lo que lees, gran parte de tu esfuerzo que estás dedicando a estudiar va a resultar prácticamente inútil y esto puede llegar a ser muy frustrante. Un momento. Continúo. Conforme vayas mejorando tu comprensión lectora, necesitarás más tiempo para estudiar y serás capaz de extraer información, interpretar y reflexionar sobre lo que estás leyendo. En definitiva, serás un mejor estudiante, tu rendimiento aumentará y seguramente esto se va a ver reflejado en tus resultados. Si alguna duda hay, la competencia lectora es una de las capacidades que más importancia debería tener en las primeras etapas educativas, ya no solo de cara a nuestra vida como estudiantes, sino de cara a nuestra vida en la sociedad de la información. ¿Quieres mejorar tu comprensión lectora? Entonces sígueme leyendo, porque a continuación vamos a ver qué es la comprensión lectora, cómo evaluarla y te daremos algunos consejos y técnicas y ejercicios para mejorar tu comprensión lectora. Entonces, lo que yo quiero en este prólogo que estoy haciendo para ustedes es preguntarles ahora qué tan rápido leen ustedes. Dani. Listo. Cuéntenme. Yo digo que eso depende, profe, porque, por ejemplo, cuando un libro me interesa mucho y estoy tan concentrada que en cada tiempo que tengo libre de poderlo leer, un libro lo leo muy rápido. Pero hay otros libros que no son de mi interés y me toca leer, y a veces de que lo que, por ejemplo, uno está leyendo, pero se distrae pensando en otra cosa y tiene que volver a leer esa misma parte, entonces se demora a veces uno muchísimo más tiempo. Pero
pero, ay, perdón, qué pena, qué pena. Bueno, pero quiero preguntarles es en tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes leyendo? Pensemos algo que leamos todos fácil. Un artículo de periódico, un periódico, una hoja del diario El Tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo se demoran? Cuéntenme. Pues yo creería que en un minuto y medio, ¿no, profe? Uy, pues tú lees muy rápido. Ahora la pregunta es, ¿se te queda lo que tú lees en ese minuto y medio? O sea que así las cosas, tú te lees un libro de 60 páginas en una hora. ¿Es así? O sea, ¿así de rápida eres? ¿Con comprensión de lectura y todo? Yo me lo leo en un día y medio por ahí. La verdad, sí. No, profe, a mí me pasa es que, digamos, lo mismo que Joan, cuando llegan esos contratos o cuando me llegan los requerimientos, las cláusulas, eso aburre tanto que ya voy solo al número, pero digamos que cuando leo un libro que me gusta, un libro en particular que a mí me gusta que se llama La María o La Cándida Heréndira, esos son mis libros favoritos, y es una lectura que a mí me gusta, yo le puedo dedicar un día entero. Y la parte que me gusta la repito, pero sí me demoro un poquito en leer. Tiene que ser una lectura que me guste, porque si es una lectura de contratos, de esa empiezo a leer yo, y mi jefe me pregunta, yo no espero, y otra vez tengo que volver porque no es comprensión lectura que le hago. Lo leo por leerlo, es la verdad, pero cuando leo algo que de verdad me gusta, sí le dedico tiempo, porque es dedicarle tiempo, sentarse, hacer el espacio, porque también hay mucha distracción que suena el celular, que esto, que lo otro, entonces es como dedicarle un espacio y un tiempo para la lectura. Ese es mi caso. Muchas gracias, Mayra. Sí, y es que les pregunto en los tiempos, porque no todas las lecturas van al mismo ritmo. Hay lecturas en las cuales uno quiere devorarse todo el tiempo, ¿cierto? Que son de aquellos libros que nos gustan o aquellos temas que nos llaman la atención. O, digamos, ustedes tienen programado un viaje a Estados Unidos, no sé, en diciembre. Siempre han anhelado ir a ver la nieve en Estados Unidos, quieren ir a pasar 24 a Nueva York, porque los mató la película Mi Pobre Angelito y por eso quieren ir a vivir la experiencia. Y entonces, en este momento, todos los aeropuertos cerrados y sale el decreto presidencial o la noticia en donde el presidente dice, se abren los aeropuertos. Pues usted tiene ese anhelo, de inmediato se lee la noticia en un solo instante. Pero cuando son temas mucho más extensos, la demoras más. Hay un estudio de una universidad americana que establece que el ser humano en promedio lo dividen entre hombres y mujeres y que los hombres en promedio una página la leen, por eso me sorprende, en 2 minutos y medio, 3 minutos, mientras que las mujeres se demoran de 3 a 3 minutos y medio. Se toman el tiempo, son más detallistas las mujeres, analizan más, son más frías, más calculadoras a la hora de leer. El hombre es apasionado. Titular, primera parte, medio y fin. Y se saltan algunos renglones. Pero la mujer es más detallista, lo revisa más el texto, le da más género. Entonces, por eso, siempre hay que entender que dependiendo del tipo de persona o del tipo de lectura también, pues se pueden dar los tiempos a la hora de leer. Continuemos. Aquí está. Bueno. ¿Cómo mejorar la comprensión lectora? Uno de los problemas más comunes a la hora de estudiar, leer un libro o un artículo, es la falta de comprensión. Tener que leer varias veces lo mismo para comprender lo que está leyendo es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque puede generar muchos vacíos para la persona que lo está haciendo. Y entonces no hay un avance real, sino que todo lo contrario. La persona se queda, se cuelga en el texto,
no lo comprende y le genera vacíos que al final por tiempo, por cansancio, por estrés, decide dejarlos. Mayra nos hablaba del tema de los contratos. En eso pasa muchísimo. Hay personas a las cuales se les han pasado grandes problemas por su cara y es porque yo no me voy a leer un contrato, qué sé yo, de 200 páginas y tengo que seguir con mi trabajo. No, yo miro lo más importante, y chao. Firmen y firmen. Y ahí en la famosa letra menuda es que se van las cosas más difíciles. Tener una mala comprensión de lectura pues puede afectar todo, pero tener una mala interpretación es peor. ¿Por qué? Porque usted tiene una mala comprensión de lectura, pero adicional a eso, cuando está leyendo no entiende, porque es lo que pasa, que no entiende lo que está pasando, entonces pues es más trágico para la persona. Vamos a ver algunas formas para solucionar ese problema. Entonces, recordemos que la comprensión lectora es una destreza, sí, pero yo además de hablarlo de destreza, también lo hablaría como una habilidad, ¿cierto? Como, no tanto como un don, porque la comunicación es algo que se puede aprender. Claro, en algunas personas viene inmersa, pero en otras lo aprendemos en la medida en que vamos estudiando. Pero adicional a eso, hay que entender que esa comprensión lectora se basa siempre en la interpretación completa de un texto escrito. Es decir, yo no tomo decisiones o no juzgo sin tomar en cuenta todo el contexto de lo que yo estoy hablando. Básicamente es la capacidad de entender lo que estás leyendo y que no sea suficiente conocer el significado de las palabras, que están formando un texto, ¿cierto? Sino que también es analizar el contexto de donde yo estoy sacando ese texto. Durante un proceso de lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además deberá adoptar de sus propios conocimientos o experiencias para así ser capaz de comprender el texto. Claro, si yo voy a empezar a leer un texto de química, yo mínimo tengo que haber tenido una formación mucho más a fondo que la que recibí en el colegio, de la tabla periódica, en la composición de los elementos de la misma. Yo debo conocer previamente algo de la historia para yo dedicarme a ese texto. Diferente es cuando yo hago la lectura recreativa, lo que les decía, las historias policíacas, las románticas, porque pues esto parten de cero. Pero si yo estoy haciendo una lectura ya más detallada de un tema mucho más complejo, pues obviamente debo tener unos conocimientos previos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comprender lo que uno va a leer? Siempre hay que iniciar el proceso de lectura haciéndonos 3 preguntas que son fundamentales. Así como cuando nosotros escribíamos las técnicas, ¿se acuerdan? Las semanas anteriores. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Siempre debemos partir en la lectura de 3 técnicas fundamentales, o de 3 preguntas técnicas fundamentales, mejor. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué lo vamos a leer? ¿Y cómo lo vamos a leer? Es súper importante esos 3 pasos. Hay que tener en cuenta que la función del tipo del texto que uno lea y el motivo, cómo lo va uno a leer, ¿cierto? Porque ese que vamos a leer a mí me lleva a pensar es si lo hago por deporte, por ocio, si lo hago por un aprendizaje profundo, ¿cierto? Si lo hago porque es parte de mi trabajo y es necesario de eso, depende que yo genere un documento, lo que sea. O si es parte de mi estudio y si lo hago, voy a evolucionar y voy a entregar un trabajo y ya estoy metiéndome en mi carrera. Bueno, ¿cómo lo voy a leer? Si es un tema de ocio, de descanso, pues nuestro amigo Giovanni nos decía, yo me lo leo los fines de semana.
y listo. Pero si es un tema de trabajo, pues por supuesto las cosas no se pueden dejar esperar. Entonces yo lo leo y de una vez resuelvo, o me leo una parte y mañana me leo la otra parte, pero tengo que resolver rápido. No me puedo quedar con eso. O por lo menos a mí me pasa eso. No me gusta dejar tantos pendientes. Hay que tener en cuenta que en función del tipo de texto que uno lee, el motivo por el que uno lo lee, y dependiendo de eso, el cerebro se estructura. Eso es súper importante. Aunque uno no lo crea, nuestro cerebro también es como un gran computador, quiero que se lo imaginen así, es como su PC, y que tiene mil millones de carpetas. Entonces, pues claro, si yo estoy, y se los voy a poner así, si yo estoy en una situación sentimental tal, complicada, no celos, de pronto, una situación difícil, por supuesto que ahí está esa carpeta, ¿no? Y en esa carpeta todos los hechos que tengan que ver con esa situación irán ahí grabados y guardados, y será la que está a la mano porque es algo que a mí me afecta y me lleva a diferentes decisiones. Pero si yo estoy leyendo algo que tiene que ver con el trabajo, igual se almacena de esa manera. Y nosotros todos tenemos en nuestra mente unos horarios, de 8 a 5, es mi horario de trabajo, de lunes a viernes. Si a mí me preguntan el caso tal, o del proceso tal, o de la actividad tal, un domingo a las 7 de la noche, se lo juro que yo no me acuerdo. Y no porque no tenga la información en mi cerebro, simplemente porque mi cerebro sabe que esas carpetas están guardadas y que yo no las tengo que estar utilizando en ciertos días de la semana. Entonces, hay que recordar que nuestro cerebro también tiene comandos para recordar diferentes recursos. Y entonces esos comandos tienen que ver con la asociatividad de ideas que yo tenga. Es importante entender que nosotros tenemos que organizar o hacer lecturas que a mí me permitan avanzar rápidamente en el desarrollo del trabajo, el que sea que estemos haciendo. Y también que todo trabajo tiene una imagen gráfica. Giovanni nos hablaba del tema de los contratos. Entonces, si Giovanni está haciendo un contrato, por ejemplo, con Ecopetrol, entonces Giovanni tiene en su mente Ecopetrol, el edificio, el logo, la gente, el uniforme, todo está ahí porque todo está relacionado con ese contrato. Así es que funciona nuestro cerebro. Miren este ejemplo. Imagina que tienes un libro, una novela. Lo lees simplemente porque te gusta, para poner en marcha la imaginación, evadirte y disfrutar. Su lectura dura horas, pero no te importa porque lo que estás leyendo lo lees sin prisa, asimilando el contenido y reflexionando sobre lo que sucede entre sus páginas. Sigues la historia ávidamente. Por otra parte, te acabas de matricular en la Universitaria de Colombia y te han dado todo el material didáctico para preparar un examen teórico de comunicación escrita. Ustedes leen el libro para aprender y entender la información que ofrece y van asimilándola meticulosamente. El contenido, las clases, los ejemplos, los ejercicios, todo. La forma que ustedes leen cada uno de esos libros es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de texto de cada libro es diferente. Uno está pensado para que usted vuele con su cerebro y se imagine toda una historia, una película, y el otro está diseñado y creado para aprender. Esa es la diferencia. La novela usted está leyendo por placer, como cuando uno se ve una serie en Netflix, se ve una película en Netflix, bueno. Mientras que cuando usted hace la lectura del contenido de la asignatura, es como si usted estuviera entrando aquí virtual o presencialmente y estuviera ahí dispuesto única y exclusivamente para aprender. Así funciona nuestro cerebro. Y entonces, dependiendo del tipo del texto, nuestra mente activa los diferentes recursos para asimilar el contenido.
Así que, aunque a priori pensemos que todos tenemos el mismo proceso de lectura, que todos somos iguales, no. Esto va a cambiar mucho en función del objetivo que nosotros estemos buscando con la lectura. Ustedes saben que existen tipos de lecturas, ¿no? Entonces, la lectura es la que me da a mí la dinámica y la rapidez a la hora de leer. De eso dependerá. Si yo leo palabras, como dice aquí la niña, en minuto y medio, ¿cierto? Páginas completas, que es algo raro. Te felicito porque no todo el mundo lo hace. Porque es que solamente hagan cuenta de lo siguiente. Las cuñas radiales de 30 segundos son el equivalente a 28 palabras texto. Y 28 palabras texto son el equivalente a un párrafo. Si yo tengo un escrito que por lo general son de tamaño carta, por lo general le caben 4 párrafos, 5 párrafos, pues obviamente supera el famoso minuto y medio. Entonces, ¿sí ven? No es tan fácil lograr esa rapidez a la hora de la lectura. Inclusive uno haciendo lectura rápida. Porque cuando uno hace la lectura rápida, no lee de manera horizontal, sino de manera vertical. Y lo que hace uno es obviar los espacios, los renglones que hay. Hay 5 tipos de lectura existentes. La lectura globalizada, o skimming, que llaman, que se llama así la lectura que hacemos por encima, simplemente echando un vistazo al texto. En ese tipo de lectura buscamos encontrar uno de los conceptos, digamos que más importantes, o los datos más importantes, lo que yo les decía, las cifras, las estadísticas, los entrecomillados, los subtítulos, las negritas, el error de ortografía. Siempre el ojo está buscando como el error, la caída, la embarrada. Y pues no profundizamos demasiado. Y ese tipo de lectura puede ser muy útil, sobre todo para el repaso de materiales que usted ya haya estudiado. Entonces, digamos que usted tiene un examen muy profundo de un tema. Entonces, usted ya estudió y lo que hace es echarle un vistazo adicional. Bueno, la segunda forma de lectura es la lectura focalizada. Skimming, en inglés, que es otro tipo de método de lectura en la que prima la velocidad. Entonces, ahí es cuando nosotros echamos mano a ese tipo de lectura, cuando lo que estamos buscando es un dato muy específico, es una cifra, es muy detallado, y además usted necesita conocer el contenido, de dónde se trata, cómo traen esa cifra, cuál es la fuente de la cifra, quién trae, qué tipo de texto lo estoy leyendo. Digamos que eso es mucho más puntual. La lectura extensiva, una tercera forma de lectura que tiene que ver con el placer, por supuesto, es la que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión considerable. 200 páginas, 300 páginas, 500 páginas, o una trilogía de libros, que también es muy, muy agradable, muy chévere leer, ¿cierto? En los cuales estamos buscando una comprensión global y no concreta. No importa si encontramos alguna palabra fácil de difícil comprensión, uno sigue leyendo hasta terminar, ¿no? Y entonces uno se apasiona por el tema y no importa, yo me lo sigo leyendo y bueno. Otro tema es la lectura intensiva, otro tipo de lectura, y es cuando llevamos a cabo ese tipo de lectura, se pretende deconstruir el texto que está leyendo, intentando encontrar el significado a cada palabra y entender cada frase. Y pues podríamos decir que este tipo de lectura es la que llevamos a cabo cuando estamos estudiando, preparando un examen. Ese tipo de lectura requiere un mayor esfuerzo que la lectura extensiva. No sé ustedes, pero yo por lo menos cuando estaba en la universidad, bueno, cuando estaba estudiando Derecho sobre todo, más que Comunicación, pero cuando estaba en la especialización también, bueno, en la maestría. Entonces yo cogí el texto y empezaba, yo soy de 1000 colores, ¿no? Entonces, que morado y subrayado, luego rojo, luego verde, y cada color para mi cerebro, estoy hablando de ello,
significaba algo importante. Y cuando a mí me preguntaban en el examen por X tema, yo era capaz de recordar el color del lápiz, de con qué esfero, en qué página está, cómo lo subrayé, qué color, todo. Es una lectura mucho más detallada de todo. Inclusive, les cuento algo que a mí me pasaba mucho en la universidad. Eso era una maña, porque pues realmente uno no necesita hacer eso, pero lo que yo hacía era que tal cual lo decía el profesor, yo parecía una computadora y yo transcribía literal lo que el señor decía. Y mis cuadernos no eran cuadernos, sino eran acetas, porque además yo escribo muy grande. Entonces yo no me aguantaba ningún cuaderno, entonces yo tenía acetas y después pues al final del semestre todos mis compañeros fotocopiaban mi cuaderno porque era el mejor libro de derecho, eran mis cuadernos. Y yo tenía la capacidad, y lo hacía así, de escribir y de leerlo porque podía recordar inclusive la ropa que traía puesta ese día el docente. O sea, ese tipo de lectura intensiva te lleva a desmenuzar tanto el texto que tú logras hasta recordar el momento exacto en el que lo escribiste, lo leíste, lo pensaste, absolutamente todo. Es intensa, pero es muy buena, sobre todo para las personas que están preparando exámenes y trabajos. Y por último, digamos que creo que esta es la que más usamos todos, es la lectura crítica, que se suele realizar con textos que no son de ficción, obviamente, en los que además de comprender el texto, también intentamos evaluar e incluso cuestionar al autor que lo está diciendo, llegando a construir una opinión propia sobre lo leído. La lectura crítica en la que aplicamos todo, o sea, tenemos un sesgo, tenemos un criterio, tenemos hasta un debate con el mismo autor, hacemos todo en esa lectura. Esa lectura también tiene un poco de lectura intensiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la caída, el detalle, el minuto, el lugar. Si estamos leyendo, por ejemplo, un libro que fue de la historia de lo que pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Yo recuerdo perfectamente las noticias, cómo pasó, qué se dio, y entonces yo estoy ahí como en la competencia entre lo que dice el autor en su libro y lo que yo viví en ese momento. Y hago un paralelo ahí y estoy haciendo como la lectura crítica, sí, eso sí pasó, no pasó, bueno, hago todo un proceso. Entonces, muy interesante estos 5 tipos de lectura. Así como hay 5 tipos de lectura, hay varios niveles de lectura, de comprensión de lectura, digámoslo así. Entonces, recordemos que la comprensión de un texto es un proceso muy complejo. En ese proceso intervienen diferentes factores, pasa por distintos niveles. Pensemos que hay que llegar a comprender un texto para asimilar su contenido y nuestra mente pasa por una sucesión de niveles de comprensión. Estos niveles son los que permiten pasar de la mera identificación de las palabras hasta la comprensión profunda del contenido del texto. Los niveles de comprensión lectora son importantes. ¿Por qué? Porque usted tiene que determinar hasta dónde puede llegar. Lo importante o lo necesario o lo que usted requiere en ese texto. Entonces, hay un nivel literal que es como el primer nivel de la comprensión lectora, en donde el lector deberá ser capaz de identificar y comprender la información explícita del texto, y para ello el lector deberá conocer el significado de las palabras y ser capaz de interpretar las oraciones literalmente y escritas. En ese nivel, pues nos haremos una pregunta: ¿qué dice este texto? ¿A dónde me lleva ese texto? ¿Por qué estoy leyendo este texto? Bueno, digamos como el primer nivel. Hay otro nivel que es el nivel inferencial. ¿Qué quiere decir esto? El lector añade información literal del texto, su experiencia personal, su intención, bueno, lo que les estaba hablando hace un momento, y de esa forma pues puede llegar a una comprensión mucho más profunda y amplia de ese texto.
Cuando el lector llega a la comprensión a nivel inferencial, significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero que en ocasiones se expresa de forma explícita en el texto. En este nivel nos haremos otra pregunta más interesante. ¿Qué valoración puedo hacer sobre lo que expone este texto? Entonces ahí es cuando uno empieza a discernir. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Le falta investigación? ¿Es prudente este texto? ¿Tiene cifras? ¿Es detallado? Bueno, todo eso. El siguiente nivel, el tercero, tiene que ver con el nivel crítico, es decir, el nivel de la comprensión de lectura, y él es en el que nosotros no nos limitamos nuestro pensamiento, sino que somos capaces de emitir todo un concepto, un juicio de valor. Esta lectura es buena o es mala, a esta lectura le faltó, esta lectura es más que entendible, dependiendo de lo que yo esté leyendo, ¿no? Y pues, por supuesto, esa evaluación del contenido, pues hace que ese nivel sea muy superior. ¿Cómo evaluar esa capacidad lectora que usted puede llegar a tener? ¿Hacia dónde usted puede o cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos saber si usted es un buen lector o no es un buen lector? ¿Cierto? Hay varias preguntas que usted se puede hacer en este momento. La primera es, piensa en los conocimientos que tenía sobre el tema previamente para poderlo comprender. Siempre, casi nunca, nunca. Utilizo el título, índice o imágenes del texto para hacerme una idea del contenido que voy a encontrar en él. Siempre, casi nunca, nunca. Realizo conexiones entre lo que sé o he leído o he vivido o he hecho que me llevan a comprender mejor el contenido. Creo imágenes mentales sobre el contenido del texto para entenderlo mejor. Me hago cuestiones sobre lo que estoy leyendo, me cuestiono, por decirlo así, sobre lo que estoy leyendo. Busco lo que intenta transmitir el autor o intento relacionarlo con mis propios conocimientos. Puedo transmitir lo que dice el texto, mis propias palabras sin hacerlo mecánicamente. Añado mis propios conocimientos y conclusiones al resumen para mejorar mi entendimiento sobre el tema. Es muy interesante este tema de la comprensión de lectura porque a mí se me abre un abanico de posibilidades. Ese abanico de posibilidades está detallado, no solamente en lo que yo estoy leyendo o en lo que yo estoy haciendo, sino que adicional a eso, yo puedo mejorar diversos aspectos de mi vida. Porque el libro puede ser edificante para mí, me puede enseñar algo sobre una ciencia, pero adicional a eso me está ayudando a mejorar mi escritura. Entonces, yo quise traerles para esta clase algunos consejos a la hora de leer. Lo más importante es leer. Leer, leer y leer, en mayúsculas. Cuando yo empecé esta clase hoy, ustedes decían, no, profe, realmente yo no tengo mucho que, o sea, no considero que debamos profundizar más, solamente tenemos que practicar. Para este tema de la lectura, el consejo es ese. Lo que no se practica no se queda y lo que no se queda se fue. El conocimiento se va. Entonces, en primera instancia, yo tengo que hacerme ese ejercicio de leer y leer y leer. Apasionense por la lectura. Yo sé que a veces leer en digital es supremamente difícil. Leer libros en internet o en una pantalla es súper complicado porque hay que sumarle lo pequeño de la letra, aunque pues bueno, uno lo puede emplear, pero lo cansado que es esta luz. Que claro, hoy hay 8.000 formas de mejorar el tema, pero sigue siendo luz. O sea,
Así usted le ponga a las gafas el transition, filtro V, HD, triple X. Bueno, es que qué tanta cosa que se inventan. No, no funciona. Porque cuando usted está cansado y usted lo que quiere es apagar ya. Porque es así. Pero mi invitación es para que ustedes desarrollen diferentes formas de lectura. Hay que leer para mejorar toda la comprensión lectora. Hay que hacer el hábito. Hace unos días yo les dije que tenemos que hacer 21 días de lectura. Y ese hace unos días fue hace 10. Quiero preguntarles cómo van. ¿Sí leyeron? ¿Sí por lo menos, listo, no se lo han leído completo, pero sí alguno de ustedes hizo el ejercicio de tomar un libro y empezar el reto? ¿Quiénes ya iniciaron el reto? Yo, profe, ya. Christopher, ¿quién más? Yo, profe. Profe, yo también. Yo, profe. Yo también. Yo también. Julián, Diana. Yo, profe. Angélica. José Luis, ¿asumiste el reto, José Luis Rátiva? ¿O no? Si estás leyendo los 21, ¿asumiste el reto de los 21 días leyendo un libro, sí o no? Él me mira como, ¿será que es a mí que me está preguntando? Sí, a ti, José Luis. Te estoy preguntando. Qué pena, profe, es que se entrecorta. Sí lo he hecho. Es más, parte del reto de los 21 días, pues no lo aplico únicamente para la lectura, sino para todo. O sea, digamos que eso lo vi en una de las tantas capacitaciones que nos han hecho en la empresa. Esos 21 días hacen generar disciplina, entonces es una disciplina diaria para cualquier cosa. O sea, para atender la cama sirve, entonces sí lo he implementado. Muy bien, sí, José Luis, es cierto, no es solamente para leer. Yo lo aplico en mis estudiantes para lo que yo quiero, pero en la vida diaria, si usted hace la misma acción durante 21 días, ya su cuerpo después ya lo toma como hábito y ya no le pesa. Entonces, muy bien. Entonces, ya que los veo tan animados, voy a seguir con mis tips y ya vienen con su trabajo. Una cosa más, además de leer y practicar y hacer este reto, que la idea es que ustedes hubiesen empezado con temas y novelas muy sencillas, que no les generan como tanta dificultad a la hora de leer, es leer con tranquilidad. No hay nada peor que a uno alguien le está acusando, bueno, rápido, esto no es la fila del Transmilenio, esto no es la fila para entrar a un banco, esto no es la fila para pagar en una caja. Leer es un sabor, es una pasión, es una tranquilidad. Bueno, son tantas cosas que uno tiene que hacerlas con gusto. Obligado, nada. Entonces, a la hora de leer, pues hay que hacerle esa tarea. Tercero, analice constantemente lo que está leyendo, ¿sí? Porque a veces yo puedo estar y me pregunto, ¿qué decía ahí? No tengo ni idea. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en los escritos de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Pues aquí también aplica. Entonces usted está leyendo y pregúntese qué es lo que estoy leyendo, cómo lo estoy leyendo, cuándo es, por qué es, qué es lo que me están haciendo. O sea, hágase esas preguntas a sí mismo para que de esa manera sea mucho más fluida la comprensión de lectura. Si usted ve que el texto que está leyendo no tiene alguna frase, palabra que usted no entiende, esto sobre todo cuando son textos de otro idioma, pregúntenle a un amigo o busque a mi tío Google. Hágase la tarea. ¿Por qué? Porque cuando uno deja pasar los textos sin comprender determinada palabra, eso es un error que está cometiéndose a usted mismo. Porque el día de mañana esa misma palabra usted la va a encontrar en un examen, en un trabajo, en otras situaciones. Y nunca va a poder usted tener un avance determinado en ello. ¿Listo? Hay unas técnicas para hacer la comprensión de lectura. Entonces, la primera técnica es lo que acabo de hablar,
yo le digo la técnica del periodista, que es después de que usted lee un texto, usted se pregunte el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿cierto? Y que usted mismo pueda dar respuesta a las mismas. Si no, pues de nada, no tendría sentido. Y pues ahí usted ya genera un documento. O sea, siempre que lea, siéntase en la capacidad de sentarse y hacer un breve resumen de lo que usted se acaba de leer. Fundamental. La segunda parte, y que es súper importante, es hacer mapas conceptuales. Durante todo este mes que hemos estado juntos, yo les he hablado de los mapas mentales, estructuras. Siempre estamos hablando de eso. Es muy importante que hagan ese ejercicio ahora con el tema de la lectura. Que yo leí sobre la violencia en Colombia, cómo nació, cuándo nació, quiénes son los integrantes, hacia dónde va, qué han dicho, cuáles son las leyes, en qué estamos, qué plata se ha recibido. Que yo pueda hacerme todo un mapa conceptual con todos los actores, los valores, la información, todo, eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite avanzar en el desarrollo, no solamente para mi conocimiento, sino si el día de mañana yo tengo que explicarle a alguien, lo puede hacer de la manera más sencilla. Siempre que nosotros estamos haciendo exposiciones a otras personas sobre temas determinados, los mapas conceptuales son una ayuda increíble, porque la gente no se va a poner a leérsele todo un párrafo, sino que la gente va a las ideas principales. Creo que otra de las técnicas importantes es buscarle un título al párrafo. Yo no sé si ustedes se acostumbran, pero en internet uno lee muchísimo. Yo leo muchísimas noticias, por ejemplo. Y entre noticia y noticia, dentro de cada noticia hay títulos, subtítulos, entrecomillados, bueno, 1000 cosas. Cuando yo le doy sentido a un párrafo con un titular, es más fácil para recordar. Entonces, yo conozco muchas personas que al ladito le escriben su propio titular o su propia palabra, digamos que no titular, pero sí una palabra de referencia para este tema. Y eso también me ayuda a tener una buena memoria gráfica para ello. Y pues por último, lo que les hablaba, el tema de subrayar, súper importante. Cuando yo subrayo, pego la idea a mi memoria, pego la palabra, genero una estructura mental, o sea, son muchas cosas. Los colores no son simplemente porque está en la naturaleza ya. Se ha logrado determinar que los colores son la base fundamental del conocimiento. En cuanto a que el color a mí me da un sentido a ciertas actividades. Si no piensen ustedes, díganme así, sin mirar en ningún lado, ¿cuáles son los colores de las canecas de la basura? Rojo, verde, negra, roja. Gris, rojo y verde. Negras. ¿Para qué sirven las rojas? Para material Riesgos biológicos. Las verdes. ordinario, La gris. reciclaje, Cartón, botellas. ¿Ven? Es todo asociado a los colores. No es porque usted algún día ahí esperando el ascensor lo leyó, estoy segura, pero más allá de eso es porque a usted los colores se le quedaron ahí pegados. Y desde que uno estaba en el colegio, desde que uno estaba en el jardín incluso. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios. A ver qué tan buena comprensión de lectura tienen. Y son ustedes mismos los que se van a evaluar, porque pues en este caso es muy difícil que yo lo haga. Van a seleccionar un texto, un texto mínimo de 3 párrafos, ¿cierto? En el que usted va a aplicar la técnica del periodista. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Listo? Y me va a contar si realmente ese texto reúne todas esas condiciones o si cree que ese texto le hace falta algo. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, quiero que me ayuden con ese primer ejercicio. Y vamos a hacer un segundo ejercicio, que es leer otro texto diferente. Ustedes como leen tan rápido, otro texto diferente, en donde usted va a hacer un resumen, en donde va a buscar todas las palabras que hagan una actividad dentro de esa lectura. Entonces, por ejemplo, todas las que tengan que ver con el tema de desplazamiento, correr, caminar, trotar, ir, todas las que a usted le funcionen con el tema del desplazamiento. Entonces son solo 2 ejercicios que quiero que vayan así. Primero, un texto en donde usted se configure el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, todo eso. Y un segundo ejercicio en donde usted haga el ejercicio utilizando las palabras de ir, desplazamiento, todo lo que tenga que ver con desplazamiento que esté dentro de ese tipo. Profe, que es que en mi lectura no hay ni una sola palabra que tenga que ver con el tema. Esto es válido. Pero siempre debemos buscar ese tipo de textos. ¿Para qué? Para que mi cerebro se vaya acostumbrando a ser mucho más rápido a la hora de encontrar y de ver. Este no me lo van a mandar por WhatsApp, nada, sino lo que vamos a hacer es que son las 7:08, a las 7:20 vamos a poner una puesta en común, es decir, todos van a empezar a participar y cada uno me va a contar qué tipo de texto hizo y la técnica que aplicó, sea la técnica del periodista o sea la técnica de sintetizar textos, es decir, de contarnos un texto que tenga un objetivo, una dirección. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Uy, qué silencio, hoy están muy callados. Yo no les hice nada el fin de semana. Están bravos. Como me dice Nicolás, estoy bravo. Entonces están igual. Para nada, profe, estamos concentrados. Bueno, listo pues. Los 2 textos son diferentes, ¿sí, profe? Del primer ejercicio y del Sí, segundo claro, ejercicio. son diferentes, sí señora. Profe, perdón, ¿será que podrías repetir el primero? Es que mi internet estaba fallando y no escuché muy No te bien. preocupes, muñeca. Por eso siempre me quedo aquí conectada porque veo que a veces a unos les llega la información, a otros no. Entonces, siempre estamos haciendo un texto, no haciendo un texto, estamos leyendo un texto y la idea es que ese primer texto tú puedas aplicar la técnica del periodista, es decir, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿cierto? Las 5. Y en el segundo texto es leer un texto y de ese texto vamos a buscar las palabras que me indiquen una acción. La acción de ir, asistir, acceder, entrar. Una acción es lo que estamos buscando. Esos Vale. 2 ejercicios. Gracias, muñeca. Profe, ¿y el texto es tema libre? O sea, Sí, libre. Ustedes escogen lo que tengan a la mano para leer. No pasa nada.
Bueno, ¿listo? Compañeros y compañeras. Los escucho. ¿Quién inicia? A ver, no es tan difícil. Wilson, pues, ¿quieres empezar tú? Vale, profe. Yo hice una lectura sobre la violencia de género, en el cual estaba revisando el tema de las técnicas del periodista,
¿Por qué? O sea, no la recuerdo. O sea, en el texto, profe, inicialmente no está en el mismo orden, porque él inicialmente cuenta como que efectivamente que es una vulneración de los derechos de género, o sea, no sé qué, y en la parte de la mitad recuenta de donde efectivamente hace mucho tiempo atrás eso no era reconocido como violencia de género, sino eran temas de puertas para adentro en las familias, entonces efectivamente la mujer debía quedarse callada para ese tema de procesos, donde si el esposo le pegaba era porque había como un tipo de dominación, porque el hombre siempre estaba puesto encima de la mujer y la mujer estaba un peldaño abajo, entonces ya debía ser sometida porque obviamente el hombre proveía el alimento, las cosas de la familia, entonces ya debía someterse a ese tipo de maltratos. Ahora en día eso es un tipo de vulneración, sea tanto física, psicológica, mental, vulneración del tema de la libertad o algún tipo de maltrato. Muy bien. O sea que sí te sirvió la técnica. Sí, señora. Sí, claro, porque adicional a ello informa sobre cuáles son los artículos que efectivamente establecen que cualquier tipo de violencia con la mujer, sea psicológica, efectivamente será tomado como una vulneración de los derechos, porque ahora en día una mujer no debe someterse a ningún tipo de maltrato, sea psicológico, cualquier tipo de agresión, sea tanto de su compañero sentimental o cualquier tipo de persona. Muy bien el análisis. ¿Nos puedes contar, ya que no estamos con tanto tiempo, tu segunda lectura de qué era? No, profe, para allá iba. Estaba terminando de leer porque estaba terminando de leer un tema de un viaje a Europa, pero estaba en la mitad del texto. Esa sí no lo alcancé a leer la segunda. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces con la primera. ¿Quién más quiere? ¿Quién más se anima? Yo quiero contarle que estaba haciendo la técnica del periodista, entonces tenía que mirar como el que cuando, entonces digamos que las primeras lecturas que buscaba decían, no, pero es que esto no me sirve, entonces ya era como uno es más selectivo al escoger una lectura. Yo leí sobre el caso de la niña que estaban utilizando a través de la aplicación de TikTok para que mandara fotos y fue una red de prostitución de menores, de pedófilos en la ciudad de Medellín, o sea, el caso de la hermana, de las dos hermanas, y expusieron todo el caso, entonces digamos que la técnica sí me gustó mucho. Y en la segunda lectura empecé a leer el primer capítulo de una novela que se llama El extranjero de Pedro Arturo de Alarcón. Digamos que sí pude identificar el desplazamiento del extranjero a la ciudad cuando empezó a hablar con la primera persona que encontró en el pueblo que visitaba y y le explicaba cómo se sentía en llegar a una ciudad nueva, a conocer una cultura nueva. Entonces ahí en eso fue lo que me hice los dos ejercicios yo. Bueno, vea pues, muy interesante. Creo que le estamos atinando con el tema de las técnicas. No están funcionando. ¿Quién más? Profe, yo por mi parte, profe, escogí pues una lectura del tiempo sobre pues la reactivación parcial sobre la normalidad en Bogotá y el levantamiento del pico y cédula. Pues yo saqué como el tema del periodista pues puntual, el qué, pues es la normalidad inicial en Bogotá y se acaba el pico y cédula. El cómo es la organización de horarios sectorizados de acuerdo a su actividad económica. ¿Y cuándo? Pues realmente el texto sí no decía cuándo. O sea, sí dice que se va a reactivar, pero no dice una fecha específica de cuándo. ¿Dónde? En Bogotá. El por qué, de acuerdo a la disminución de índices con relación al contagio y muertes del COVID-19. ¿Sabes qué me pareció curioso de esta lectura ahorita? Fíjate que yo leyendo ahorita los 3 párrafos iniciales de la noticia me di cuenta que carece de comas, carece de signos de puntuación. Entonces, claro, yo intentaba leer recorrido, pues no tiene signos de puntuación, pues le damos recorrido como está. No, pues es que no se puede, me ahogo. Pero mira que a pesar de que es un artículo del tiempo, y pues se supone que son las personas que más saben, ¿no? Los que escriben tienen más conocimiento en el tema de puntuación y la redacción, y mira qué sorpresa, que preciso no tenía. Yo le tomé hasta fotico y todo para enviártela y lo miraras porque no tenía signos de puntuación. Y pues intenté leer otro texto sobre
sobre el tema de los gimnasios, de la reactivación de los gimnasios ahorita, pero mira que no encontré la similitud, o sea, de las palabras para el desplazamiento. O sea, ese era mi segundo texto, pero no encontré cómo agrupar con las palabras. No, ahí sí me confundí, entonces no pude sacar esas palabras de desplazamiento. Pues sí decía que el tema de los gimnasios y cómo gradualmente se iban a ir dando apertura y todos los protocolos de seguridad, pero pues no me mostraba ninguna palabras de desplazamiento, entonces ahí quedé como, ¡plop! Como que me bloqueé. Bueno, pero digamos que en términos generales, te sirve la técnica. Y miren una cosa que suele suceder. Antes de que ustedes hicieran el ejercicio de las tildes, los acentos, los puntos y coma, las comas, los sinónimos, antes de que hiciéramos todo ese trabajo, ustedes leían y no les importaba si tenía signos de puntuación. Ahora, y yo sé que todos me hacen así, ahora yo estoy segura que ustedes empiezan a leer y ¡tra! Empiezan a encontrar los errores, los problemas, y cómo pueden escribir así en maris, qué periodistas, claro, porque ya empezaron a agudizar su ojo un poco más y a detenerse en la coma, el tilde, los factores de comunicación. Entonces me parece muy fabuloso, porque eso es parte del negocio, eso es parte de lo que yo quería que ustedes hicieran. Sí, profe, y un ejemplo fue que la noticia que yo leí era de corrido. En cambio, cuando empecé a leer la novela, que me pareció súper chévere la introducción que dieron, ahí sí, como es una novela, los signos de puntuación, las preguntas, dan los espacios, las comas, y yo, wow, sí se ve la diferencia entre un texto y el otro. Claro, el otro es una noticia que bajé de internet y el otro es una novela. Entonces sí es súper chévere el ejercicio. Sí, señora. Por supuesto. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más ha leído? Yo, profe. Profesora. Rodrigo primero, después Vanessa. Luz Dalani, ¿me haces el favor y cierras tu micrófono, por favor? Ay, perdón, profe, Rodrigo, adelante. Qué pena no prender la cámara, pero está molestando el internet, profe. Sí, no te preocupes que sí, no sé por qué está molestando y tanto. Adelante, Rodrigo. Yo tomé un libro que teníamos aquí en la casa, ese lo leyó mi esposa y lo estaba leyendo y se llama Paisajes con sombras. Pero entonces ya tomando las pautas para la lectura, así como nos estaba diciendo la profe, el libro es para prestarle tanta atención porque empieza con una cosa y digamos, te está diciendo, hay un pedazo donde dice que empieza a 2 semanas de la Navidad y vuelve y te lo cambia a la mitad del texto, pero en ese mismo podía encontrar, o sea, se está viendo lo del periodista, pero a la vez se pudo identificar el otro punto, porque ahí sí decía el caminar, el iba, el dónde estaba, todo el tema, pero es para prestarle mucha atención, porque sí varía mucho el tema de cómo empieza la historia y cómo va transcurriendo la historia del libro. Entonces, pues, y más yo, porque yo la verdad no tengo el hábito de leer, porque la verdad no lo tengo, pero ya con esos tips, ya como que uno sí ya empieza como más como analizarlo y a pensar más, más el tema del libro como tal. Porque es muy importante, digamos que a veces uno lee por leer, valga la redundancia, y cuando nosotros nos dedicamos a hacer esa técnica, nos obligamos a hacer la lectura con conciencia. Eso es a lo que me refiero. ¿Quién más? Gracias, Rodrigo. Bueno. Yo, profesora, es que yo leí la misma noticia que la compañera de lo de la pedofilia. Entonces, pues efectivamente, pues, una niña de 8 años. La hermana fue la que denunció que habla de acoso, abuso por internet, pedofilia. Eso ocurrió pues esta semana. ¿Por qué? Pues el señor quería tener información de la niña para venderla o hacer uso de ella como tráfico. ¿Cómo lo hacía? Por internet, se comunicó con la niña por TikTok y por WhatsApp después de eso. En Medellín y
eso fue lo que yo pues leí. Efectivamente sí, es como muy de corrido la lectura. Y también leí otra noticia de lo de las palabras de acción y también vi que, digamos, fueron desde varios puntos las manifestaciones. El texto que yo leí fue: bogotanos regresan a casa a pie por bloqueos en manifestaciones. Entonces, digamos que fueron varias movilizaciones desde varios puntos de la ciudad. Llegaron en bicicleta muchos de los jóvenes, empezaron los disturbios y los bloqueos en las vías. Eso fue más o menos las palabras que yo relacioné con la acción. Ujú. Por supuesto. Y es que mira una cosa que es interesante en el desarrollo de ese trabajo. Que siempre nuestro ojo está buscando temas que nos llamen la atención. Es increíble, pero los temas en donde haya abuso sexual o temas sexuales, sean negativos o positivos, tienen unos niveles de lecturabilidad increíbles. Nosotros, yo no sé si yo les conté, nosotros tenemos un portal de noticias en el cual yo también escribo, y cuando se publica una noticia que tiene que ver con estos hechos, el nivel de lecturabilidad se incrementa un montón. No sé si es el morbo, no sé si es la curiosidad, no sé si es el miedo, pero es impresionante cómo la gente sí se atrae a esos temas. Ustedes hoy me hubieran podido decir, no, estaba leyendo sobre lo bien que le está yendo a James. La otra noticia, pues, tiene que ver con el tema de los ciclistas que ya no están en el Tour de Francia, ¿cierto? Hay tantas otras noticias, pero ustedes se enfocaron en la noticia roja y la más difícil del día, una de las más difíciles del día, y la otra que tiene que ver con las manifestaciones. Entonces, si se dan cuenta, la lecturabilidad también, y el cerebro se inclina a ciertos temas, también buscando como eso, como el desarrollo profundo de las situaciones más escabrosas siempre van a ser ahí. Por eso hay más personas escribiendo novelas policíacas que personas escribiendo novelas de amor. Ahí está el punto. ¿Quién más? No, profe. Hola, Christopher. Dinos. No, profe. Pues yo leí un artículo sobre el estreno de la película de Batman. Me gusta harto, entonces pues no sabía cuándo se estrenaba, entonces pues el qué, pues es básicamente la película como tal, el cómo, pues la producción que es por DC Films, que de hecho viene de los cómics DC, que fue donde salió Batman, no lo sabía, el cuándo, pues el rodaje que fue durante el 2019, el dónde, que fue en Inglaterra, fue en Escocia, básicamente. Hay dato curioso, era que no sabía que Ben Affleck iba a ser el escritor y el director y el protagonista, pero allá en el 2017 no se pudo enfocar en escribir la película, sino en el papel como tal de la representación, entonces desistió de ser el escritor, el director. Y por allá ya en el 2019 ya definitivamente desistió de ser el protagonista y la tomó este señor Matt Reeves, el que es el director ahora, y le tuvo que dar un vuelto total a la historia. Ahí fue cuando ya cogieron a este muchacho Robert Pattinson y poner un Batman más joven. Entonces, pues, no lo sabía, entonces estuvo chévere aplicar ahí las pautas del periodista. Vamos a ver cuándo se va en cine. A mí también me encantan esas, me fascinan. Me la veo. Total, muy buenas. Listo. Me encanta que entonces sí estés aplicando, sí, es que así se le queda a uno más todo es más, eso es como si uno le pusieran chicle, se le pega a uno toda la información muy rápidamente. Paula, ¿qué me estabas diciendo que querías hablar? Adelante, Paula Marroquín. Pues bueno, yo leí sobre pues una noticia, un artículo básicamente sobre la tecnología, cómo se ha influenciado tanto ahorita pues en temas de pandemia y en temas de COVID,
y es básicamente cómo la tecnología ya se está metiendo en nuestro diario vivir. Ahorita, con la reapertura de muchos sectores económicos en muchos países, pues obviamente como hay que mantener todavía una distancia, todo este tema, hay algunos restaurantes básicamente en México, creo que fue que leí, en China y en Japón, donde están adaptando como robots, literalmente, para que la persona humana no se sienta tan solo. Entonces ya no solamente es, por ejemplo, no sé, ponen en restaurantes, sino que ya, por ejemplo, el que te atiende es un robot. Y no, obviamente, no robot físicamente como una persona, sino ya todo es digital. O sea, todo es digital, entonces tú a través de una pantalla tú solicitas lo que necesites, bueno, etcétera. Y que no solamente pues está en ese tema, sino ya en muchas cosas, tanto en la medicina, en el tema artístico, bueno, en infinidad de cosas, y pues más que todo están llevando a cabo esos proyectos científicos de Google, científicos de la NASA y de una universidad en Estados Unidos. Entonces, pues fue bastante interesante porque pues ya la tecnología ya cada vez está metiéndose más en la vida cotidiana de nosotros. Y la otra lectura sí no la alcancé a leer, profe, porque me metí, fue como en ese tema. Sí. Es que antes, ¿no? Yo les di 10 minutos, fue muy rápido, pero yo solamente llego a la conclusión con esa lectura que tú hiciste, es que estamos en el mundo de los supersónicos. Totalmente. Sí. La telemedicina, nos falta solamente el avioncito para no andar por la tierra, pero de resto todo vamos para allá. Todos tenemos una robotina, entonces ya todos vamos para allá. De hecho, también había una parte donde decían que también, por ejemplo, en industrias automotores, grandes marcas también, están como probando también ese tipo de cosas para que tú simplemente vayas en modo piloto, por así decirlo, y que el carro tenga como ciertos sensores para que tú nunca te estrelles, o sea, para que nunca tengas un accidente. Entonces, complejo, pero chévere a la vez. Claro, claro, pero entonces ahí uno empieza a discernir y pensar, ¿y qué va a pasar con el trabajo de cientos y cientos de personas que se dedican a eso? El mesero hoy, o sea, mucha gente deriva su sustento del mesero, de la acción del mesero. Como les dije el otro día, estoy en lo de mi spa y estaba viendo que ya hay unos robots para cortar, entonces uno selecciona la foto y él hace todo, uno queda ahí quieto y es una robotina, literal. Entonces queda uno, wow, hasta allá vamos a llegar. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? Complicado, complicado. Bueno, ¿quién más? Muchas gracias, Paula. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nos quieren contar? Yo, profe. Diana, Victoria, adelante. Bueno, profe, yo leí una noticia en el tiempo sobre el pico y placa. Entonces, el día de mañana ya regresa nuevamente el pico y placa a Bogotá, con excepciones que el sábado no va a haber pico y placa, se vuelve a regular de 6 a 8:30 de la mañana, de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Las motos aún siguen exentas de tener pico y placa. Algunas excepciones que hay nuevas para el pico y placa son que los carros híbridos no entran ahí. Ahorita el personal de salud, si hay algunas personas con discapacidad o presenta síntomas de enfermedad, son exceptos del pico y placa. Y continuando con los que también son del gobierno, de ministros y etcétera, están exentos del pico y placa. Y ya, y la otra noticia no la alcancé todavía a leer. Pero gracias, Diana. Si se dan cuenta, o sea, es que cuando uno realmente hace una lectura a conciencia, uno se demora más. Sí. Tiene ese punto de análisis, de discernimiento, de
tomarse el espacio para digerir y masticar la información. Entonces, por eso para mí es muy difícil esos textos que dicen que un hombre en 3 minutos lee una página, pues no lo entiendo, porque lo puede leer, pero entender y comprender como debe ser es muy complejo. Muchas gracias, Dianita. Bueno, profe. ¿Quién más? ¿Quién más leyó por ahí? Yo, profe. Adelante, Dani. Profe, yo estaba leyendo un libro sobre, pues, de mercadeo, que es el que más que todo que está leyendo, entonces se aplica el periodismo. Pues el que pues habla de las ventas, que se llama Vender a la mente, no a la gente. ¿Cómo? Pues la importancia de venderle en sí a la gente, no solamente vender un producto nada más. Cuando pues al potencial cliente que le vamos a vender, que el cliente se sienta satisfecho con su compra, no que se compró una camisa, llegó a la casa y dice, no, ya no me la pongo más, solamente me gustó en la tienda. Entonces esa es la idea para que el cliente regrese y siga vendiendo. O sea, el vendedor siga teniendo más clientes. Donde pues en las tiendas y almacenes más que todo, y tiendas virtuales y todo eso, porque habla mucho sobre cómo vender virtualmente, por redes sociales, internet, mucho. Y de la otra lectura está leyendo un libro sobre la continuación de otro libro que me estoy leyendo, que se llama Mientras te olvido. Entonces pues él habla cuando se va ella, cómo le dolió, cómo fue que él botó las fotos. Entonces habla de todo lo que dejó ir por despegarse de ella. Sí, muy bien, Dani, muy rápida para la lectura también. Muchas gracias. Está muy bien la prima. Laura, ¿cuál será de todas las Lauras que yo tengo que no puede hablar? Que activa su micrófono y no le funciona. La U. ¿Idea? Es que tengo Laura, Sofía, Laura, no sé qué, Laura tal. No sé, yo los tengo activados todos, a nadie le quito, le pongo silencio, todos los tengo activados. A ver. Ahora Lozano dicen en el chat, profe. Pero no, hola, hola. Intenta hablar, mi china, porque no sé qué le pasa. Bueno, sigamos aquí. ¿Quién más quiere compartirnos de su lectura? Mateo, hace rato que no te escuchamos, Mateo. Mateo. Está haciendo la comida. Está perdido, Mateo. Lleva varios días que... Jorge Torres. Jorge. Hola, profe. Hola. Cuéntanos qué leíste. Bueno, yo leí sobre la apertura de los gimnasios. Entonces ahí decía que pues ya está aprobada la resolución 001313. Entonces, que los administradores tenían pues ya que seguir con los procedimientos de bioseguridad y que cada 2 horas tenían que estar limpiando los elementos pues para los ejercicios. También pues de que tenían que organizar los gimnasios de acuerdo a los 2 metros de distancia pues para que las personas con las gotas de sudor o con bueno, más que todo con las gotas de sudor no tuvieran ese contagio del virus. Y ya la apertura le hicieron desde esta semana, profe. Listo. Entonces, fue básicamente lo que yo estaba leyendo ahí en el artículo del portafolio. Muy bien. Muy bien, buen análisis. Sí, muy contentos los deportistas. Tú eres súper deportista, lo vi en el video del dramatizado. Estabas en el parque y todo. Pues la verdad, yo soy de poco deporte, profe. La verdad, pues más que todo es como el ejercicio de caminar todos los días. Es lo que yo hago. Ok, bueno. Muchas gracias, Jorge. Vale, profe. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más está que se llama? Oye, mi monitor ni más, no volvió a decir nada, solo se ríe, lo veo yo
Ría que ría. No me dice nada, nada. Muy serio él. Profesora, yo estuve leyendo sobre lo que dijo la alcaldesa, lo que escribió la alcaldesa esta mañana sobre cualquier acto de violencia que el ESMAD intervendría. Entonces, ella dice que el cómo invitó a la ciudadanía pues a manifestarse de una manera muy pacífica. El que ella respetaba el derecho de protesta de una manera legítima. Y el cuándo, pues nos invitó a todos nosotros a que salgamos temprano, a que cojamos hoy, que salgamos temprano, cojamos el transporte rápido porque después de las 8:30 no va a haber transporte. Eso estuve leyendo de hoy. Muy bien. ¿Aplicaste la técnica? Sí, señora, yo soy un poco más lector, leo más la parte deportiva que la parte social y de noticias. Me gusta más leer solo deportes y todo el día me la paso escuchando deportes. Bien, pues. Muy bien, muy interesante. ¿Quién más nos puede? Hola, Laura. ¿Eres tú la Laura? Sí, creo que ya funciona mi micrófono. Yo estaba leyendo parte de un libro que se llama La piel en los labios y es un poeta que como que todo lo cotidiano de la vida lo describe con colores y olores. Entonces estaba en la parte que leí en el capítulo diciendo que el desamor para él es color amarillo. Y entonces decía que era color amarillo y que olía a lo que huele la tierra después de llover. Entonces es como bien chévere en ese sentido. Muy descriptivo. Qué buenos son esos libros. Hay un libro que es como una Biblia de otro, no sé cómo decirlo. Bueno, el punto es que ese libro lleva por título Dios usa lápiz labial. Es muy bueno. Es muy bueno. Es obviamente dirigido a las mujeres. Y es un libro que logra hacer eso, como que uno sienta el olor a la tierra húmeda, el olor a la alegría, a la tristeza, son muchas cosas. Y pues por supuesto que esta técnica del periodista se aplica súper bien en ese tipo de lecturas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a dejar el ejercicio hasta acá, pero les voy a pedir por favor que no paren de leer. Sigan leyendo, sigan haciendo el ejercicio y nos vamos contando esas lecturas, esas formas de hacer lectura con comprensión. Dejar de leer por leer y dedicarnos más a agilizar esa lectura, pero con comprensión, porque si no, no tiene sentido. De nada sirve que yo lea 300 páginas en 10 minutos si no la entiendo. Mañana vamos a seguir en estos temas de lectura rápida, con más tips, con más contenido, para que de esa manera ustedes pues logren fortalecerse. Y de una vez les anuncio, el miércoles les voy a hacer un examen, es el del cierre de la asignatura, y este examen es igualito a las pruebas de estado, ¿cierto? En donde se analiza la comprensión de lectura, la ortografía, bueno, tantas cosas tan chéveres. Entonces, para que no se cojan la cabeza, no se estresen. Yo solamente se los digo como para que uno tenga la agenda y entonces el viernes lleguen temprano a mi clase porque arrancamos a las 6. ¿Ok? Entonces cuadren. Se lo digo a Wilson que siempre está ocupado. Se lo digo a John que llega tarde. A todos los que llegan tarde, que se conectan tarde, se los advierto. Por favor. ¿Y cuánto el miércoles temprano. Dime, Amalia. ¿Y el puntaje de ese examen de cuánto estamos hablando? Su merced tranquila. No, sí me preocupo. Su merced tranquila. No todo en la vida se evalúa por porcentajes, Amalia. Es que ese mismo día también tenemos parcial de fundamentos de contabilidad. Sí, suelen combinarse, pero en esto ustedes no tienen que estudiar nada, porque ya todo lo adquirieron durante este mes.
Es eso que ustedes me están contando que adquirieron. Profe, ya no puedo ver un texto sin comas. Profe, ya no puedo leer de corrido. Profe, ya no puedo escribir con mala ortografía. Es lo que ustedes han venido aplicando. Entonces, el examen literal es eso. Es que usted, ay, que le estudio un examen de comunicaciones. Nada, usted no tiene que estudiar nada. Usted simplemente tiene que aplicar todo lo que ha aprendido durante estos días. Entonces, el miércoles, de una vez les dije, ya quedan, soldado advertido, no muere guerra. Conéctense todos, por favor. Y les dicen a los amigos que llegan tarde o que se van temprano, que me hagan el favor y se queden de 6 a 8. ¿Listo? Dios los bendiga, los quiero mucho. Juiciosos. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Mañana.